Hola, ¿ustedes saben la diferencia que hay entre la conciliación en derecho y la conciliación en equidad? Y si la conciliación en equidad sirve como requisito de procedibilidad para instaurar una demanda declarativa? O también, si una conciliación que se realizó dentro de un proceso de policía me puede suplir este requisito de procedibilidad cuando dentro del proceso de policía ya se agotó esta conciliación. ¿Lo saben o no lo saben? Entonces los invito para que compartamos el video y entre todos vamos a analizar este tema. Bueno, quiero contarles porque en la oficina hemos recibido diferentes demandas declarativas y dentro de las demandas declarativas, por norma general, se debe acordar o se debe agotar el requisito de procedibilidad que establece el artículo 67 de la Ley 2220 del 2022. Lo primero es que esta ley unificó todas las normas que tienen que ver con la conciliación. Derogó la ley anterior, la ley 640 del 2001. Entró en vigencia a partir del 29 de diciembre del año 2022 y por ello, si ustedes han continuado haciendo diligencias de conciliación con la ley 640 del 2001, que es una norma derogada, pues no va a cumplir con los requisitos formales que debe contener esta clase de diligencias. Entonces, ¿qué pasa? Aunque esta ley 2220 del 2022 consagra diferentes mecanismos alternativos para la conciliación, hace una diferencia entre la conciliación en equidad y la conciliación en derecho. El artículo 67 lo dice claramente, se debe agotar como requisito de procedibilidad la conciliación en derecho. Es más, el artículo 90 del Código General del Proceso consagra que si no se agotó, por allá en el numeral séptimo, que si no se agotó, el requisito de procedibilidad será causal de inadmisión de la demanda. Y si no se subsana la demanda, pues va a ser rechazada la demanda. ¿En qué casos? En los casos en los que proceda la conciliación. O sea, en los casos que no son susceptibles de conciliación, pues no se exige la conciliación previa. Encontramos que también hay casos en los cuales el demandante solicita medidas cautelares y al solicitar las medidas cautelares de conformidad con el artículo 590 del Código General del Proceso, pues no se exige la conciliación previa, pero el proceso declarativo para que procedan las medidas cautelares toca demostrarle al juez la necesidad, la urgencia, a diferencia de un proceso ejecutivo que ya el derecho va incorporado en el título. En el proceso declarativo no se debe abusar de la figura en la cual, para evitarse la conciliación previa, entonces voy a pedir cualquier clase de medida cautelar. No, señores, toca demostrar esa eminencia o urgencia que de pronto el demandado va a insolventarse y la sentencia va a quedar inocua y tenemos que demostrarlo ante el juez para que lo tengan en cuenta. Pero la conciliación en equidad y la conciliación en derecho se diferencian en algunos aspectos. Lo primero es que la conciliación en derecho debe ser dirigida al conciliador, debe ser abogado reconocido por un centro de conciliación. En la conciliación en equidad, pues es un líder comunitario, no necesariamente abogado, sino que incluso ha sido escogido por la misma comunidad para dirimir asuntos que tienen que ver con la comunidad, con la convivencia, con estos aspectos. La conciliación en derecho guarda unas formalidades o unos requisitos especiales dentro de la conciliación. Por lo tanto, bajo el principio de congruencia, lo que se pide en la conciliación, pues precisamente tiene que ser lo mismo que se pide en la demanda. Yo no podría pedir algo en la demanda, alguna pretensión, alguna situación que no intenté conciliar en la conciliación en derecho. Entonces, miren, para suplir el requisito de procedibilidad, el artículo 67 de la ley 2220 del 2022, que recogió el antiguo artículo 38 de la ley 640 del 2001, establece la obligatoriedad de la conciliación en derecho. Y por lo tanto, la conciliación en equidad no suple ese requisito. En alguna sentencia de la Corte Constitucional,
un magistrado hizo un salvamento de voto manifestando que podría, pero esto no llegó a su feliz término, fue un salvamento de voto, que podría tenerse en cuenta la conciliación en equidad, teniendo en cuenta que buscaba los mismos fines, que era descongestionar la justicia, ponerse de acuerdo a las partes. Sin embargo, no fue acogido por la mayoría de magistrados. Entonces, para que ustedes vayan seguros en la demanda, tiene que ser una conciliación en derecho dirigida por un abogado conciliador, por un centro de conciliación autorizado, que bien puede ser un consultorio jurídico, una notaría, puede ser la procuraduría, puede ser la personería, o un centro de conciliación como la Cámara de Comercio o diferentes centros de conciliación autorizados. En este sentido, recuerden ustedes que tampoco la conciliación que se efectúe dentro de un proceso de policía, porque bien puede haberse surtido una conciliación. Recordemos que cuando se adelanta un proceso verbal abreviado dentro de un proceso de policía o entre una actuación administrativa que adelanta un inspector de policía, en la primera etapa se invita a las partes a conciliar. Si no se concilia, pues continúan las siguientes etapas. Ahora, yo puedo presentar esta acta para cuando vaya a presentar mi demanda y decir que se intentó conciliar y que con esto ya agoté el requisito de procedibilidad. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque precisamente la conciliación en derecho tiene unas solemnidades especiales que no se respetó. De pronto dentro del proceso de policía fueron más flexibles en cuanto a las solemnidades, similar a las conciliaciones en equidad que son más flexibles, pero no se abordó de fondo las pretensiones, los hechos que se quieren ya hacer valer dentro de una demanda. Entonces, en conclusión, tenemos que ni la conciliación en equidad, que adelantan los líderes comunitarios, que adelantan los jueces de paz, pero cuando allí son fallidas, aunque sus decisiones prestan mérito ejecutivo y hacen mérito a cosa juzgada, igual que las conciliaciones en derecho, para presentarlas ante un juez cuando la conciliación ha sido fallida y manifestarle que con esto se agotó el requisito de procedibilidad, esto no va a suceder. El juez va a inadmitir la demanda y si no se subsana, si no se hace la conciliación en derecho, va a rechazar la demanda. En asuntos conciliables, recordemos que los conciliadores pues también tienen que velar precisamente por todo el protocolo del centro de conciliación, por las formalidades que establece la misma ley 2220 del 2022, que sean asuntos conciliables, no todos los asuntos son conciliables, también están exentos de la conciliación previa, pues las personas que van a demandar y manifiestan bajo juramento que no conocen la dirección de notificación del demandado o que el demandado está desaparecido. Y tengan en cuenta que cuando se presentan medidas cautelares, pero las medidas cautelares que sean necesarias, urgentes y que se le demuestre ello al juez. El juez puede decretarlas, previamente ordenará cancelar una caución o póliza para decretar las medidas cautelares, pero no toda medida cautelar que no sea urgente, que no se le demuestre al juez, puede suplir también el requisito de procedibilidad. Quería hablarles de este tema porque muchas preguntas han llegado al respecto. ¿Puedo suplir esto ante la Casa de Justicia, ante el centro comunitario, ante el juez de paz, para no tener que acudir ante un centro de conciliación en derecho y decirle al juez que ya agoté este requisito de procedibilidad? La respuesta es reiterativa que no, porque la conciliación, de manera textual, de manera taxativa, lo dice el artículo 67, tiene que ser una conciliación en derecho. Espero que haya quedado claro para que ustedes lo tengan en cuenta. Dios los bendiga, se les quiere muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.